Buenos días, queridos estudiantes de grado quinto. Me alegra saludarles en esta clase de geografía, en esta mañana. Así que vamos a iniciar un nuevo tema en este segundo periodo. Así que entonces puedan tener su cuaderno ahí listo, sus esferos o sus lápices. Y me alegra saludarles nuevamente en este espacio de enseñanza y aprendizaje. Vamos a tener escrito, por favor, ya el segundo periodo con la fecha de hoy y vamos colocando, chicos, por favor, un tema macro. Ya saben cómo es el tema macro, denominado los recursos naturales. ¿Listo, chicos? Así como está ahí en la pantalla, los recursos naturales, por favor, de hoy. Y ya escribí el segundo periodo bien bonito. Por esto. Entonces, pueden ahí pausar el video mientras entonces, chicos, vamos a iniciar, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar en la clase de hoy? Va a pasar que vamos a descubrir, conocer varios conceptos sobre los recursos naturales. Yo sé que ustedes básicamente de una forma más amplia, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar, chicos. Les recuerdo que no toman apuntes, sino que toman apuntes o van a desarrollar la actividad luego de que finalice la clase. Yo les doy la instrucción y acuérdense que vamos a desarrollar la actividad dentro de la misma hora de clase, ¿listo? Para que no tengan trabajo fuera del ámbito escolar. Entonces, cuando vamos a hablar de los recursos naturales, chicos, vamos a empezar hablando de elementos, ¿sí? Los recursos naturales son elementos y como bien la palabra lo dice, recursos naturales, entonces son elementos naturales, son elementos que pertenecen a la naturaleza y que, como bien podemos evidenciar en este siglo XXI en el que estamos, año 2020, pues lo único que el ser humano ha catalogado o cómo el ser humano ha catalogado los recursos naturales es sencillamente para cuatro cosas que consideraría en cierta manera un poco, digamos que exagerada en el sentido de que el ser humano pueda solamente entender los recursos naturales para, número uno, explotarlos, número dos, para aprovecharlos y número tres, satisfacción de esas necesidades humanas, ¿sí? Y lo podemos dividir en cuatro: explotar, aprovechar, plenamente satisfacer y cuatro, siempre en relación a una necesidad. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, vamos específicamente a hablar de elementos naturales que el ser humano toma de la naturaleza para tres o cuatro situaciones en específico: explotarlos, aprovecharlos, satisfacerse a sí mismo en relación a sus necesidades. Entonces vamos a comprender esto y, como se los estaba explicando, chicos, podemos o pueda que esto se entienda de una forma exagerada. ¿Por qué exagerada? Porque posiblemente aquí en esta diapositiva está muy bonito, pero la realidad de los recursos naturales es totalmente diferente en este tiempo en el que estamos viviendo, de explotación, de un aprovechamiento no bueno, sino bastante exagerado y negativo, ¿sí? A tal punto de que esa satisfacción ya es un nivel excesivo de poder, digamos que extinguir algunos recursos naturales. Más adelante vamos a ver qué clases de recursos naturales existen. En esta clase vamos a ver, a tener una idea, una connotación de esto y vamos a ver entonces varios conceptos. Número uno es este, ¿listo, chicos? Número uno son elementos que pertenecen a la naturaleza y que el ser humano los utiliza, ¿no? Para cuatro cosas que ya las expliqué. Entonces, también
vamos a comprender que los recursos naturales, chicos, como lo están viendo en la pantalla, que los recursos naturales que catalogamos al inicio, en la anterior presentación, como son naturales, pues pertenecen al medio vivo en el que el ser humano, pues, se moviliza constantemente, que es su diario vivir. Entonces vamos a hablar de recursos naturales como número 1, el suelo, con ello, pues todo lo que conlleva. Número 2, el agua. Y número 3, el aire, ¿sí? Y también, pues el agua en sus múltiples manifestaciones y el suelo en sus múltiples manifestaciones también, ¿no? Estamos hablando también de subsuelo, estamos hablando también de recursos naturales como el petróleo y toda la parte también minera como sector también económico en la nación colombiana, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo, chicos? Entonces, entendiendo esto, esta parte de recursos naturales, teniendo una idea de más o menos cuáles son y entendiendo los recursos naturales, pues vamos también a tener otra definición. ¿Listo? Vamos a tener también otra definición acerca de qué son los recursos naturales, como se los estoy mostrando en la pantalla. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál será otro concepto de recursos naturales, chicos? Pues resulta que los recursos naturales, ¿sí?, son también aquellos elementos naturales, ya lo vimos, pero en este caso son elementos que nos proporciona la naturaleza sin la intervención del ser humano. No lo hablemos del hombre, sino del ser humano específicamente, y que pueden ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Profe, ¿hay una similitud en los conceptos? Sí, claro, porque estamos relacionando el mismo concepto, la misma significación del concepto, pero vamos a entender en este concepto un referente diferente. ¿Y cuál es ese referente, digamos, que podemos comprender de una manera no igualitaria al otro concepto? Pues número 2 sería que no interviene el ser humano para producir los recursos naturales, sino que al ser de la naturaleza son originarios, son autóctonos. ¿Es claro hasta ahí? Y autóctono se refiere en todo el sentido, ya sea como lo vimos en la parte de suelos, subsuelos, en el aire y también en toda la situación del agua. ¿Listo? Como manifestaciones en océanos, ríos, lagos y obviamente también hay un recurso natural inmerso dentro de cada recurso natural, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo así que hay un recurso natural inmerso dentro de un recurso natural? Es específico cuando hablamos, por ejemplo, de diferentes criaturas o especies animales que viven en un recurso natural o en determinados recursos naturales porque ese es su hábitat, ¿sí? Pero o lo hablamos, por ejemplo, con el agua, ¿sí? En el que habitan diferentes especies. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gusta el pescado, sí? Y aunque, profe, ¿cómo así? O sea, ¿los animales también se entienden como recursos naturales? Sí, hay otra significación muy moderna, sí, que hay que empezar a enseñar y a renovar, y es que también los animales se comprenden como recursos naturales, ¿no? Y que el ser humano también conforme a sus necesidades, también va a aprovecharlos, ¿no? Pero a veces de una manera muy exagerada y a veces grosera en cómo se da el trato a los animales, ¿no? Pero bien, listo, chicos, entonces aquí tenemos una definición y ya pues la comprendemos de esta manera. ¿Listo, chicos? Vamos a tener también otra significación de los recursos naturales. Y entonces resulta que cuando hablamos de recursos naturales, también vamos a hablar de que los materiales, digamos que están inmersos en la naturaleza, como lo vimos ya número 1, elementos de la naturaleza, también los vamos a concebir como bienes materiales o servicios. Esto es una tercera significación para solo no conformarnos con una o con lo que siempre, tal vez chicos, ustedes conocen, sino para tener varios conceptos y poder tener una idea más global o una idea más interesante. Entonces los vamos a entender también como bienes materiales, ¿listo, chicos? Como servicios que nos proporciona la naturaleza, pero que debemos de comprender lo valiosos que son para nosotros como sociedad
y que, número uno, lo que hacen ellos es contribuir a nuestro bienestar, ¿sí? A nuestra manera de desarrollo diario, a nuestra manera de poder también subsistir, ¿no? Cuando hablamos en este tercer concepto de servicios o bienes materiales, hablamos de que son, digamos, generadores en la materia, en la naturaleza, perdón, son generadores estos elementos como materias primas, ¿sí? Como lo estaba hablando de la parte minera, en alimentos, o indirectas en servicios ecológicos. Por ejemplo, cuando hablamos de que también los recursos naturales se entienden como bienes y servicios proporcionados por la naturaleza, vamos a hablar de materias primas, o sea, la base, ¿sí? Que se comprende, ¿sí? Para poder desarrollar diferentes productos ya en el servicio alimenticio, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a comprender los recursos naturales como una forma de ver tal vez el agua, el suelo y el subsuelo, sino que los recursos naturales van más allá si lo entendemos desde este tercer significado en el sentido de ser servicios y bienes materiales que nos proporcionan la naturaleza, ¿sí? Muchas veces, obviamente para nuestra comodidad, pero también llegamos al punto de extinguir algunos recursos naturales y por eso es que vamos a hablar más adelante de recursos naturales permanentes, los cuales han estado en toda la historia de la humanidad, pero que digamos que en el contexto del mundo actual, pues se están agotando muy rápido. ¿Listo? Entonces, entendiendo esto, chicos, vamos a hablar de tres conceptos que ya los vimos. ¿Listo, chicos? Y vamos a tener esta idea bien interesante. Vamos a tener esta idea de qué son los recursos naturales. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a empezar a hablar de qué son los recursos naturales, ya tenemos tres significados, ¿no? Por eso estamos hasta ahora en una contextualización e introducción a este concepto y a este tema, ¿sí? De recursos naturales. Cuando vamos a comprender los recursos naturales, se pueden comprender desde muchas fases. Número uno, lo vimos desde la parte natural. Número dos, lo vimos desde la parte en relación al ser humano. Y tres, ahora lo vemos en la parte económica, ¿sí? Lo podemos relacionar de acuerdo a un contexto. Y resulta que en la economía, chicos, los recursos naturales también son elementos, pero son la base para generar, como les dije anteriormente, hace unos minutos, para generar productos, ¿sí? Son bienes materiales, son materias primas que nos ayudan a poder catalogar diferentes productos que nosotros tenemos en nuestros hogares o en nuestras casas, ¿sí? Y vamos entonces a tener un ejemplo de ellos. Y específicamente es comprender, número uno, acá, este gráfico, por eso acá lo tengo para que lo podamos analizar. Para producir una tonelada de papel se requieren 17 árboles, ¿sí? Aquí el árbol representa un recurso natural, también como madera, pero en sus hojas, ¿sí? Pero como lo hablamos en la parte económica, también sirve como materia prima, es decir, que las hojas, ¿sí? Y específicamente también acá este árbol, ¿sí? Se usa esta es la materia prima, o sea, es el elemento principal natural para la producción de un servicio, más que un servicio de un bien, ¿sí? Que podemos nosotros adquirir. Y es específicamente acá, como lo vemos en la pantalla, un papel, ¿sí? Las hojas, ¿sí? Las hojas que utilizamos, por ejemplo, en el colegio, las hojas de que tienen su cuaderno, ¿sí? Por eso es interesante ver cómo los recursos naturales son la base para la parte económica en una sociedad. Entonces, qué interesante es poder comprender este ejemplo o esta analogía, ¿sí? De 17 árboles para producir una tonelada, ¿verdad? De papel, ¿no? De hojas. Y también tenemos otra. Para producir una tonelada de vidrio se requieren 1,2 toneladas de arena, soda y piedra caliza. ¿Para qué, chicos? Para la producción de el vidrio, botellas y todas sus manifestaciones o formas, ¿no? Y qué interesante es, tenemos entonces ahí elementos de recursos naturales, como cuáles, profe, la arena, y eso es suelo, ¿sí? Soda, bueno, ahí ya vamos a tener específicamente digamos, con una connotación de otros elementos que son parte son elementos, digamos, que
pertenecientes a la parte minera también, pero que se catalogan también en el suelo. Y la piedra lisa lo tenemos también ahí, ¿no? Qué interesante es esto, ¿sí? Como en las areneras, que ustedes, por ejemplo, si han tenido alguna vez alguna oportunidad de poder conocer. Y también acá en tercer lugar, para producir 1 tonelada de botellas plásticas se requieren aproximadamente 17 barriles de petróleo. Entonces vamos a poder también evidenciar cómo el plástico también ha traído un daño bien interesante al planeta Tierra, en cómo nosotros pues tenemos que comprender también estos recursos naturales. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que van a hacer ustedes es poder comprender esta dimensión, ¿listo, chicos? Y poder aproximarnos a una realidad de los recursos naturales porque no podemos comprenderla desde una óptica o desde una mirada de, ah, sí, qué chéveres, sí, son los recursos naturales, no, sino miremos realmente la faceta de 3 conceptos y cómo nos aproximamos a ellos. Desde la parte natural, primer concepto; 2, desde la parte relacionaria con el ser humano; y 3, desde la parte económica y un ejemplo o una analogía. ¿Listo, chicos? Entonces, con esta introducción, con esta corta introducción, van ustedes a desarrollar la siguiente actividad. ¿Cuál es la actividad? Van ustedes a poder tener tal cual sus apuntes en su cuaderno, ¿verdad? De la primera diapositiva, ¿listo? Del concepto de la primera diapositiva lo deben escribir, ¿listo? Número 2, deben escribir el concepto de la segunda diapositiva y número 3, deben escribir el concepto de esta tercera diapositiva, ¿sí? Y vamos a tener esta representación de la, también escriben un subtítulo, ¿qué son los recursos naturales acá? Específicamente desde la economía, lo van a desarrollar, lo van a escribir en sus cuadernitos y por favor, perdón, y por favor van a hacer estos gráficos, ¿listo? Van a relacionar, para producir 1 tonelada de papel se requieren 17 árboles, entonces hacen el árbol, la flecha, aquí la parte productiva en una empresa, en una compañía, una industria y el producto final, ¿listo? Así con cada uno de los 3, por favor, bien bonito, bien chévere, bien decorado, y lo tienen en su cuaderno. No me deben enviar evidencias. Les recuerdo a los padres de grado quinto que las evidencias las voy a pedir al final del periodo, ¿sí? Esperando y confiando en Dios de que pues podamos volver al colegio para la época de finalización del periodo, pues tengas los cuadernos en físico. Si no, pues ya miraremos otra estrategia, ¿no? Pero tranquilos, no se afanen. La idea es que trabajen tranquilos y puedan desarrollar esta actividad. Listo, chicos, entonces les bendigo grandemente. Espero hayan aprendido acerca de una forma diferente de comprender los recursos naturales y vamos entonces a avanzar en la actividad para que puedan desarrollarla durante la hora de clase y no tengan trabajo extra en otras por la tarde. Listo, chicos, entonces les bendigo grandemente, ánimo, que Dios les bendiga y empezar a trabajar, por favor. ¿Listo? Entonces, Dios les bendiga, que estén muy bien. Saludos también a sus padres, les bendigo grandemente. ¿Listo, chicos? Entonces les quiero mucho y Dios les bendiga. Entonces, por favor, empiecen a trabajar. ¿Listo, chicos?